Les decía hace un ratito, vamos a hablar de educación, vamos a hablar a propósito de definiciones de los gremios. Le doy paso rapidito a Danilo Tegaldo. Bien, gracias Alfredo. Y ya estamos con Mario Bango, representante de FENAPES, porque los profesores estuvieron discutiendo y analizando el fin de semana si finalmente aceptaban o no la propuesta de incremento de 3,5 del salario real propuesta por el Poder Ejecutivo a través de la ley de presupuesto. Finalmente, en una posición bastante dividida, resolvieron rechazar y vamos a preguntarle a Bango, ¿por qué? Bueno, Buenas noches. Buenas noches. Primero, si quieres, te comento cómo fue el sistema nuestro de votación. Porque estuvo... que es bastante particular, sí, ¿no? Se vota en dos instancias. Exacto. Nuestra federación tiene 56 filiales. Hay algunos departamentos que constituyen una sola filial, el caso Montevideo, Salto, bueno, en fin. Pero hay otras que tienen varias filiales, ¿no? Y se debe votar o obtener mayoría en dos instancias. Una que es por filial y otra que es lo que sería el voto ponderado, es decir, de acuerdo a la cantidad de afiliados que tiene cada una de las asociaciones, correcto, vale su voto. Cuando se fue la votación por filial, ahí ¿qué 27 filiales votaron por firmar el convenio, 21 por qué no y 2 se abstuvieron. Pero y cuando esto se revierte luego. Cuando uno suma los 21 votos, como existen filiales grandes que tienen mucha representatividad, cambia la votación, es decir, no se obtiene esa doble mayoría. O sea, fue bastante reñida, fue bastante discutida la cosa, y bueno, pero finalmente la resolución es que FENAPES al día de hoy no está dispuesta a firmar ese convenio. ¿Ese 3,5 cuánto implicaba en plata? Depende del grado. En el docente que recién se inicia estamos hablando en un entorno de 600, entre 600 y 700 pesos por mes, cosa que es una miseria, ¿no? Pero además tenía ese convenio algunos otros beneficios, entre comillas, como eran, por ejemplo, el quitar los topes o cambiar los topes de los salarios que son en docentes de grados altos, por supuesto mucho mayores, o en docentes que tienen más de un cargo, a veces se tiene docencia directa e indirecta. Nuestro tope está en función de lo que cobra la directora general de secundaria, se iban a trasladar al tope que cobra el director general de la ANEP. Eso podía significar un incremento en algunos docentes en el entorno de los 4 a 6 mil pesos por mes. Bango, ¿rechazan el acuerdo porque es poca plata, pero además lo rechazan también por la cláusula de paz? Exactamente. La cláusula de paz que indica que en Yo he escuchado a muchos de ustedes hablar de que es una cláusula mordaza. Bueno, en realidad la cláusula de paz indica que por los factores que nosotros acordamos no deberíamos hacer movilizaciones, ni paros, ni ocupaciones, ¿verdad? Obviamente que es un pacto ético. A nosotros cuando se nos decretó la esencialidad nadie la acató. Por lo tanto, obviamente, éticamente se supone que si uno firma y no lo cumple, podría traer abajo el convenio. Pero ¿qué pasa? Este convenio trae también aparejado una historia que se inicia a principios de año cuando nuestro sindicato y toda la coordinadora de sindicatos de la enseñanza solicitaba abrir la negociación para el presupuesto. El gobierno testarudamente no lo abre, espera muy cerca de la fecha de presentación límite del presupuesto, se genera toda aquella tensión entre lo que fue una propuesta del gobierno, que el gobierno decía que era un acuerdo y los sindicatos muy claramente leíamos que no, porque bajaba las bases para ser considerado. Allí, en medio de movilizaciones, se decreta la esencialidad, se descentró el tema presupuesto. Bueno, todo eso trajo también aparejado algún resquemor que se vio reflejado el sábado pasado en la asamblea, ¿no? Quedó división. O sea, quedó un año bastante tenso, no de negociación, sino de imposición. Hay también, y hay que decirlo con todas las letras, un chantaje de parte del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo, si es que aprueba este artículo, que dice que si nosotros no firmamos ese convenio, no obtenemos ningún incremento más que el IPC. Yo en la historia no conozco que haya ocurrido esto, de chantajear a un sindicato de esta manera, porque además no solo involucra al sindicato, sino que si FENAPES no acepta, como hasta ahora está ocurriendo, ningún docente, aún los no afiliados, tampoco tendrían ese aumento. Yo no quiero expresar una intencionalidad, pero esto creo que va en rumbo de seguir desprestigiando a los sindicatos, porque quien no está afiliado puede decir, por culpa del sindicato yo no tuve este aumento, por culpa del sindicato yo no tengo este tope. No creo que el gobierno haya tenido esa intención, pero sí la acción real es esa. Pero usted la lectura que hace es que eso en los hechos va a pasar. Y yo creo que sí. Que muchos docentes
no afiliados van a culpar a los sindicalizados por no haber acordado. Totalmente, incluso dentro de los propios sindicalizados, si hubo esa votación en la cual por mayoría las filiales resolvieron que sí y luego ponderadamente que no, puede existir también cierta división. ¿Cómo quedó la interna? Eso le quería preguntar, porque ayer alguna llamada que yo hacía me mostraba como alguna discrepancia importante interna. Bueno, hay obviamente quienes estaban a favor de que se firmara el convenio, un poco una desilusión, y además sienten también el tema de la responsabilidad frente al resto de los compañeros, ¿no? Cuando hoy algún compañero en la sala de profesores nos pregunte por qué motivo no se va a recibir el incremento, hay que explicarle muy bien cuáles fueron los motivos. No obstante, yo creo que todavía este capítulo no está cerrado por lo siguiente. A ver. Como en todo organismo existe la posibilidad de una reconsideración, eso lo pueden pedir las filiales, estatutariamente se puede convocar a una GD, pero además nosotros tenemos desde el 10 hasta el 13 de diciembre una instancia superior a la GD, que es nuestro Congreso Ordinario. Ahí está, y eso quería preguntarle. ¿Allí se va a volver a discutir esto? Si las filiales lo proponen, obviamente que habrá que discutirlo, porque eso forma parte de un balance, memoria y la perspectiva también de futuro, ¿no? ¿Para dónde va ese 3,5 que por ahora ha rechazado FENAPES? Bueno, según dice el gobierno, va a ir para formación docente y para mejorar, hacer cursos de perfeccionamiento o mejoramiento de los docentes. Yo a esta altura del partido, la plata que se destina para la educación, dudo lo que dice el gobierno dónde va a ir, porque en el presupuesto anterior tuvimos 39 liceos que se iban a construir, de los cuales solo 9 se construyeron. Por lo tanto, si hoy me dicen que va para formación docente o va para edificio, hasta que no lo vea concretamente, no creo, ¿no? Ya a esta altura del partido, el descreimiento de la mayoría de los políticos, que hipócritamente decían que se iban a preocupar de la educación, hoy están demostrando que no es así. ¿Esa división que hay hacia la interna sindical debilita lo que es la lucha? No, al contrario, yo creo que si nosotros canalizamos, encauzamos esas diferencias, tendría que la lucha intensificarse, ¿verdad? Todos los logros que hemos tenido como trabajadores han sido mediante la lucha, por lo tanto, creo que deberíamos nosotros resolver en la interna nuestras diferencias para poder seguir movilizados y negociando, que es una de las premisas básicas. Recién hablábamos de la cláusula de paz y me faltó hacerle una consulta al respecto, porque en realidad la cláusula de paz, que ha generado muchísimo rechazo en los docentes agremiados, en realidad no prohibía o no contemplaba, por ejemplo, movilizaciones más allá de lo salarial. O sea, por ejemplo, se podía movilizar por tema de infraestructura, por tema de condiciones laborales. ¿Eso lo ponderaron a la hora del análisis? Sí, se ponderó. Ocurre que nosotros no hacemos movilizaciones por el hecho de hacerlo. Por lo pronto tenemos descuentos de nuestro salario, por lo tanto quienes debemos de resolver si hacemos movilizaciones o no somos los propios sindicalistas, y no el gobierno es limitarnos a decir en algunos casos se puede y en otros no. Eso se ponderó el día y creo que fue uno de los factores que también tomó en cuenta la Asamblea para no firmar este acuerdo, ¿verdad? Los compromisos de gestión era otro de los temas que también... Iba a ir a ese capítulo. Algunos actores políticos que están vinculados o que están trabajando a diario el tema de educación dicen directamente que ustedes no quieren que se les impongan compromisos de gestión. Ocurre que los compromisos de gestión en la educación son muy difíciles de evaluar. ¿Por qué es eso? Pongamos un ejemplo. Si ellos dicen, bueno, bajemos el índice de repetición. ¿Qué hacemos para bajar el índice de repetición? ¿Actuamos como actúan algunos lugares en los cuales se baja la exigencia, se baja la calidad de la educación? Nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, si dicen, bueno, vamos a dar una infraestructura que permita que el chico tenga laboratorios que sean laboratorios y no que sean salones, que tenga la cantidad suficiente de alumnos por grupo, etcétera, etcétera. Ahí capaz que entramos a negociar. Pero la educación además tiene una característica, que la evaluación de los resultados no son en forma inmediata, sino que requieren por lo menos un mediano plazo. Y el compromiso de gestión está muy ligado al factor comercial. Nosotros no ¿Cómo creemos... el factor comercial? Claro, es algo que de repente tú lo puedes evaluar en función de la calidad de un producto que tú haces, cómo vendés, pero la educación... Usted dice que no solamente son los números que se presentan a fin de año cuando el alumno repite o no repite el curso. Exactamente. Nosotros entendemos que si bien hoy estamos en un régimen capitalista, porque tampoco somos extraterrestres, tratamos de que la educación no transite por los caminos del mercantilismo, sino que sea
formadora integral de la persona que le permita ser ciudadano crítico, que no solo le sirva en su formación. ¿Y usted qué le responde a eso, justamente, que dicen que lo que hacen es excusas para que no los evalúen? A los actores políticos, sí. Y bueno, yo preferiría... ¿Los ha escuchado, no? No solamente los he escuchado, sino que cuando asistimos a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pensábamos encontrarnos con gente y allí había solamente 3. Basta que uno vea las afirmaciones cuando están en la Cámara de Diputados o de Cuando Senadores. ustedes fueron a la Comisión de Hacienda A plantear, senadores. como CCEU, habían solamente 3 senadores, de los cuales uno hoy está en CTI, que es Cardoso, ¿verdad? Pero yo lo que les pediría es que antes de hablar de todo ese tipo de cosas y de ausentismo, que se hagan la autocrítica suficiente y que trabajen como deben trabajar. Nosotros haremos nuestra autocrítica y lo haremos. ¿Qué relación tienen con Celsa Puente, después de todo lo que fue el capítulo de la elección de los docentes? Bueno, el diálogo siempre existió, la negociación no fue tan buena, en realidad una cosa es dialogar y otra cosa es negociar. Y hubo un quiebre después de la última tripartita en el Ministerio de Trabajo, donde Celsa Puente, para mi gusto, sin tener capacidad de comprensión lectora, sale diciendo que la elección va a ser por más de un año. En realidad la elección va a ser por más de un año si el sindicato así lo resuelve, porque eso está firmado muy claramente en el acta. Quien va a definir si va a ser por más de un año es el Congreso, que vamos a tener ahora del 10 al 13. Luego de esa instancia, hay consejeros que no atienden nuestros teléfonos. Nosotros hasta ahora vamos a ver si reanudamos por lo menos el diálogo. ¿No los atienden? No. ¿Quién no lo atiende? Blandoni no atiende, bueno, Huasco sí porque es representante del otro, y con Celsa Puente directamente tampoco atiende. ¿Y luego de esa instancia podrían llegar a...? Vamos a tratar de reanudar, porque obviamente todas las inquietudes que nosotros tenemos que plantear para que sean solucionadas pasan muchas veces por el Consejo. Desde un salario que está retenido desde hace tiempo, desde el no pago de la antigüedad, desde, bueno, en fin, cantidad de factores, tienen que ser resueltos mediante el diálogo muchas veces. Vango, en el final le quiero preguntar, tal vez no como FENAPES, pero como uno de los representantes de la Federación Nacional de Profesores, ¿qué evaluación hizo usted de lo que ha sido la elección de los representantes docentes hacia el CODICEN y los consejos? Se lo pregunto porque si uno llega desde afuera sin saber y conocer mucho, mira las hojas y dice en Montevideo más del 60% de votos en blanco o anulado versus los que se inclinaron por alguna opción, está diciendo cosas eso. No, obviamente que está diciendo. Lo que voy a decir es a título personal, ¿verdad? Primero, no creo que sea un solo el factor que incida sobre eso. Quizás el factor que menos incidencia tenga sea la desinformación. ¿Por qué digo esto? Porque el electorado es un electorado que tiene cierto nivel de educación. Sabían que había elección y sabían lo que se elegía. Además, todos los docentes, ya sean maestros o profesores, hemos terminado en nivel secundario, o sea, no éramos... Habíamos además tenido una elección por ATD hace unos días antes, el 18 se suspenden las clases por las elecciones, que la gente no supiera, bueno... ¿Hay un voto castigo? Yo creo que ese fue el factor más importante, un voto castigo que no solo va a lo que son los consejeros como personas, dejemos de lado, sino que a la actuación de nuestros consejeros como representantes, a la actuación que ha tenido el CODICEN y por qué no también a ese descreimiento que hoy ha ganado la sociedad en el tema de la política, ¿verdad? Hoy las barras están vacías, se está votando la ley de presupuesto. Nosotros no somos una isla de lo que está pasando, entonces quizás por ahí un desentendimiento, decir, bueno, yo voto en blanco porque realmente no estoy en este momento con capacidad para creer a nadie. Muy bien. Vango, gracias por habernos acompañado esta noche. No, ha sido ¿Se vuelve para San José ahora? Voy un poco a FENAPES y después me voy a la Villa Rodríguez, a los pagos. Gracias, Vango. Alfredo. Bien, hacemos la última pausa y enseguida, a propósito del presupuesto, Vango decía, se está votando y durante las próximas 72 horas seguramente el Senado esté votando sobre lo que se está sufragando, qué cambios hubo con respecto a la Cámara de Representantes. Vamos a evaluarlo enseguida con un informe que ha preparado Daniel Rodríguez. Ya venimos.